Vamos a orar así como estamos. Cerremos los ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente acudo ante ti, reconociendo y sabiendo mi incapacidad, Padre. Que sea tu Espíritu el que nos dirija en el estudio de tu palabra. Todo esto es para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Me es muy grato estar aquí con ustedes. Ustedes saben cuánto amo a la iglesia adventista y cuánto amo esta iglesia del Valle. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, a cada familia aquí representada y a cada hermosa visita. Hoy vamos a analizar un hermoso tema que viene en la Escritura, pero que el enemigo lo ha tratado de desvirtuar. Desde que él comenzó la lucha allá en el cielo contra Dios y contra su ley, porque él se rebeló contra Dios en su ley, porque Dios ya había especificado su eterna voluntad, que es lo que él requería de cada una de sus criaturas: adoración y obediencia nacida del corazón. Pero hubo uno que pervirtió la voluntad de Dios y él quiso reformar la ley del Señor allá mismo en el cielo. Y Dios no lo aniquiló al momento, sino que le permitió que él manifestara lo que él consideraba que era mejor para los ángeles. Porque él decía que los ángeles podían ser guiados por su propia inteligencia, porque como seres inteligentes ellos no podían errar. Pero el tiempo le demostraría al adversario lo contrario. Y desde aquella época antigua, él siempre ha luchado contra la voluntad de Dios en todo momento. Desde que fue expulsado del cielo hasta nuestro día, él ha tergiversado la santa voluntad de Dios. Y el tema que nos ocupa hoy no es la excepción. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Debe la iglesia adventista del séptimo día celebrar la Navidad como una institución bíblica? ¿O es algo que viene del paganismo? ¿Qué nos enseña la Escritura? Bueno, la Escritura nos enseña que un día Dios enviaría a su Hijo. Y en Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14, dice: en aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. O en otras versiones dice: de buena voluntad. El nacimiento de Cristo es una realidad y se encuentra en la Escritura. Pero el enemigo de las almas iba a hacer todo lo posible para que cuando apareciera el Mesías, el pueblo no estuviera preparado ni lo recibiera. Desde muchos años anteriores, ya en la época de Daniel, Dios había manifestado su revelación a un rey llamado Nabucodonosor. Cuando este rey estaba en su cama y él meditaba y pensaba acerca del futuro, y cuando él dormía, tuvo sueños y visiones. Y en esos sueños y visiones, Dios le reveló el futuro de su reino, de él, de todas las naciones. Y en esa revelación venía la gloriosa aparición de aquel que vendría a redimir al mundo de pecado. Pero inmediatamente Satanás protestó y actuó. Empezó él a introducir la religión pagana en el Israel. Y él empezó a meter
las ideas de aquellos famosos griegos, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Zoroastro, y los israelitas empezaron a creer que ellos podían adorar a Dios de la misma forma que veían que los paganos lo hacían. Entonces, hubo israelitas que empezaron a ir a los bosques a adorar a Dios, pero mezclado con ciertas creencias que habían adoptado de los paganos. Y empezaron a adornar árboles con frutas. ¿Sí han visto que actualmente los arbolitos de Navidad tienen unas esferas en forma de fruta? O esas esferitas. Esas esferitas son las esferas con las que los paganos adornaban esos árboles. Y que los israelitas también hicieron lo mismo. Y las estrellitas que se le ponen a los árboles, esas simbolizan las estrellas del cielo. Y normalmente lo hacían en las arboledas de pino. Porque el pino tiene cierta simbología con aquel rey hijo de Semiramis llamado Tamuz. Porque Semiramis fue una mujer que existió después del diluvio. Después de que el diluvio arrasó la tierra, los hijos de Cam, que fue el que pecó al ver la desnudez de Noé, porque él entró a donde Noé se había quedado dormido, porque recordamos que Noé se había embriagado con el vino que había hecho con las uvas del viñedo que había sembrado, y el jugo de la uva, cuando es puro, es vino como el Señor Jesús lo transformó en la boda de Caná, de jugo de uva puro. Pero cuando el jugo de uva lo dejan fermentar, se convierte en alcohol. Y ese es el vino que provoca embriaguez. Y ese vino representa las falsas doctrinas del paganismo, las falsas doctrinas de Babilonia y las falsas doctrinas del papado, que son las doctrinas que golpean a la iglesia actualmente. Y una de esas doctrinas es la celebración de la Navidad. La Biblia no está en contra de que nosotros recordemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que aprovechemos esta fecha que la gente está sensibilizada para irles a hablar del Salvador. Porque lo que a nosotros nos vale, lo que a nosotros nos hace muchísimo bien, infinitamente, es de que Dios envió a su Hijo. Y que mediante Él tenemos la oportunidad de perdón, de redención y de salvación. Pero una cosa es recordar esa fecha y recordar que el nacimiento de Jesús es lo que permite que nosotros aspiremos al perdón y a la vida eterna. Y otra cosa es que nosotros celebremos esta fecha a manera como lo celebra el paganismo. Porque ¿cómo lo celebra el paganismo? En la noche compran bebidas embriagantes y se embriagan de tal manera que eso se convierte en realmente una fiesta pagana, donde hay música del mundo y donde hay un momento en el cual Dios no puede estar ahí, ni los ángeles. Entonces, nosotros ahí no podemos ver a un Salvador crucificado y no aspiramos al dolor por el pecado, por haber lastimado a nuestro Señor, sino que ese momento es un momento de deleite, pero de un deleite pagano. Y lo que el Señor quiere es que nosotros recordemos de que Cristo nació, vino, tomó nuestra naturaleza, porque Él nació con nuestra naturaleza, nació como persona, como un hombre. Nosotros nacimos fuera del Edén, Él también nació fuera del Edén. Nosotros nacimos con naturaleza caída, nacimos en pecado. Él nació
con la misma naturaleza que nosotros, con la naturaleza caída, pero sin pecado, porque Él es fuego consumidor como su Padre. Y el fuego consumidor que emana de Dios, Él consume toda hojarasca de pecado, al igual Cristo. A Él el pecado no le afecta, a pesar de que Satanás lo tentó en variadas ocasiones. Jesús se mantuvo fiel a su Padre y a su ley. Lo sostuvo su divinidad. Logró vencer para ahora sí, como vencedor, darnos la victoria. El que venció fue Él, pero a nosotros nos regala su victoria, y ahora esa victoria que la recibimos por fe nos impulsa a nosotros a ser en Cristo más que vencedores, porque no es de que Él venció y nosotros nos vamos a deslindar de la responsabilidad de vencer. No, 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 no. Porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. El hombre también tiene que vencer al dragón, a la bestia, al falso profeta, al pecado y a sí mismo. Satanás trabaja a través del dragón. El dragón estaba representado por la Roma pagana. La bestia está representado por la Roma papal. Y el falso profeta está representado por el protestantismo apóstata, por el protestantismo que guarda el domingo. Apareció nuestro Señor Jesucristo. Él vino y sentó las bases del verdadero cristianismo, la verdadera fe. Jesús vino y la verdad que le había dado a los judíos, Él la volvió a reunir y la engastó en su lugar correcto. Él vino a cumplir lo que Él había prometido, porque Él dijo, yo no he venido a abrogar. Él no vino a hacer a un lado las verdades que dio mediante Moisés, ¿o sí? No. Él vino a cumplir la otra fase que correspondía a su ministerio terrenal. Él hizo una expiación completa en su fase, pero ahora Él está haciendo una fase siguiente, que es la de sumo intercesor, de sumo sacerdote en el cielo. Y por lo tanto, para esta fase Él levantó un pueblo, y ese pueblo aparecería mediante la profecía. En Daniel capítulo 8 versículo 14 dice, y dijo el ángel, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Y esa profecía comenzó el 22 de octubre del año 457 a.C. y se cumplió el 22 de octubre del año 1844, y en ese momento fue que nació la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista es el pueblo que Dios levantó para predicar acerca de la fase de Cristo como sumo intercesor en el santuario celestial. Por eso la Iglesia Adventista sí es una iglesia que está en la Biblia y es una iglesia profética. Entonces, la Iglesia Adventista, como ustedes ven en su templo, no cuenta con un pino de Navidad, porque el pino de Navidad viene de la época de Nimrod. Nimrod fue el primer poderoso en la tierra, o sea que fue el primer terrateniente, fue el primer emperador, el primero que si no le obedecía, te perseguía, te encarcelaba, y si era necesario que no creías lo que él decía, te mataba. Por eso Nimrod era vigoroso cazador delante de Jehová. Se había adiestrado cazando animales, pero ahora le dio por fundar un imperio, el primer imperio después del diluvio. Y el que no quería hacer lo que él decía, fácil, o hacía lo que él decía o moría. Y Nimrod, él se
casó con una mujer. ¿Esa mujer cómo se llama? Semiramis. Así se llamó esa mujer, Semiramis. Y Nimrod murió. Se dice que Nimrod murió en uno de esos días de cacería. Pero que su mujer, que era una mujer autoritaria, se quedó con el poder de Babilonia. Porque Nimrod fue rey en Babilonia y fue rey en otras muchas ciudades que él fundó. Y Nimrod, al morir, su mujer Semiramis se quedó con el poder. Pero dice la historia que Semiramis tuvo amoríos con uno de los mismos sacerdotes de esa fe pagana que ellos profesaban, y que Semiramis dijo que su hijo le había sido engendrado por Nimrod, porque Nimrod se había convertido en el sol, y que ese hijo que esperaba era de Nimrod. Pero ¿cómo? Si Nimrod ya estaba muerto. Y entonces a ese hijo le puso Tamuz. Pero luego, para que vean la lucha que tenían contra la ley de Dios, esos pueblos paganos, esta mujer se casó con su propio hijo. O sea, era terrible la situación de ese pueblo pagano. Y ella implementó la adoración a Nimrod, la adoración a ella y la adoración a su hijo Tamuz. Y esa fue la religión que adoptaron todos los pueblos, porque como ella se convirtió en la reina de toda esa herencia imperial de Nimrod, pues ahora ella sometió a los pueblos enseñándole que ella era una diosa. Y a partir de ahí se le conoció como la diosa madre. Y entonces ustedes pueden ver en la historia de los pueblos paganos que adoran a una diosa madre. Y entonces, como ella dijo que Tamuz era Dios, como Nimrod, ahora ella era conocida como la madre de Dios en el paganismo. Y entonces en todas las culturas se fue pasando esa creencia hasta que la llegaron a adoptar los babilonios del tiempo de Nabucodonosor, los medo-persas, los griegos y los romanos. Algunos le cambiaron el nombre en su lengua. Algunos le llamaban Astarte, otros le llamaban Astoret, otros le pusieron otro nombre. Recuerdan que en el libro de Hechos narra que hubo unos que estuvieron gritando por cerca de más de una hora, Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan? También esa era la misma diosa que ese pueblo adoptó de más gente más antiguos que ellos. Cuando la Torre de Babel fue destruida por el poder de Dios, Dios esparció a todas esas naciones por la faz de la tierra. Así lo dice la Biblia, ¿sí o no? De alguna forma, debe haber alguna forma en la cual parte de esa gente llegó hasta nuestro continente. Porque en nuestro continente, en lo que ahora se conoce como el continente americano, antes que llegaran los españoles, ¿a quién les gusta la historia de México antes de que llegaran los españoles? Es una historia bonita. Antes de que llegaran los españoles a México, ¿qué creen, hermano? Ya había la adoración a Semiramis aquí en nuestro México, pero nada más que no se llamaba Semiramis, se llamaba Tonantzin. La gente que vivió aquí en México, antes que llegaran los españoles, eran descendientes
de los hijos de Noé, de los hijos de Cam. Mucha de esa gente, cuando Dios confundió su lenguaje en la Torre de Babel, se esparcieron por toda la faz de la tierra, dice la Escritura, y muchas de esas personas se quedaron, pero ya generaciones tras generaciones, se quedaron en lo que ahorita es conocido como los Estados Unidos. No eran ingleses los que vivían en Estados Unidos, eran nativos americanos, eran Sioux, Pies Negros, Apache, Tomahawk. Había una gran cantidad de ese tipo de personas. En Chihuahua, en la parte norte de Chihuahua, ¿sí o no, joven? También hay vestigios de gente que vivían en cabañas, en tipi, en tiendas de pieles. Esa gente son los descendientes de aquellos hijos de Cam, el bisnieto de Noé, si no mal recuerdo. Entonces, todo este continente americano se llenó de gente de piel de color oscura porque eran gente acostumbrada al calor, a gente acostumbrada al trabajo. Y entonces, en nuestro México es donde se vivió una situación que evidencia a las claras la adoración a Semiramis que se trajo al continente americano. Y entonces nuestros nativos, los antiguos, los que es antes de nosotros, ellos no habría quedado vestigio sino por los historiadores. Hubo un historiador español, y no nada más fue él, hubo varios, llamado Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún, en uno de los trozos de historia que escribe, él dice así lo siguiente. Dice, hablando de la adoración que se le hacía a esa diosa que había aquí en México, dice, esta adoración, ya estaban ellos, ya los españoles ya estaban aquí, ya habían conquistado, ya habían ellos establecido un orden jerárquico y ya todo estaba en cierto sentido bajo control. Entonces Fray Bernardino de Sahagún dijo, esta adoración a nuestra madre, porque ellos adoraban a una virgen de, si no mal recuerdo, de Extremadura, España. En Extremadura, España, un vaquero, un caporal en España, encontró una imagen de una diosa que se le reveló en sueño que estaba enterrada a la orilla del río, entre el lodo. Y él rescató esa diosa y ellos le pusieron a ella el nombre de la Virgen de Guadalupe, porque esa es la zona que así se llama allá, en Extremadura, España. Y entonces, allá en España se empezó a adorar esa imagen que encontró ese hombre que se dedicaba a cuidar reses, a cuidar animales. Cuando los españoles popularizaron esa creencia y esa adoración, cuando vinieron acá y conquistaron México, no solo trajeron sus armas, sino que trajeron sus creencias paganas. Cuando llegaron acá y conquistaron México, se dieron cuenta que ya los nativos adoraban una diosa, pero que esa diosa se llamaba Tonantzin. Y entonces esa diosa la adoraban en un cerro llamado Tepeaca, que tiempo después se llamaría el Tepeyac. Ya se dan cuenta por dónde va la situación. Entonces, Fray Bernardino de Sahagún en su nota histórica dijo así: esta adoración a nuestra madre es dudosa. ¿Por qué decía eso él? Porque él decía, tenemos muchos santuarios o iglesias, porque él decía eso, de Nuestra Señora de Guadalupe, en México, aquí en el territorio pues que todavía no se llamaba México,
en la Nueva España, como se conocía. Pero ellos no van ahí, porque sí era cierto, tenían en Puebla, tenían en otros lados. Pero los nativos mexicanos no iban a Puebla, sino porque todos se iban allá al Tepeaca. Esta adoración no la hacen a nuestra madre, decía, esta adoración la hacen a la antigua diosa llamada Tonantzin. Y era cierto, los nativos de México no adoraban a la diosa de ellos, sino que adoraban a una diosa llamada Tonantzin, que ella la iban a visitar al cerro del Tepeaca, llamado Tepeyac. Y luego los españoles le cambiaron el nombre a Tonantzin y le pusieron la Virgen de Guadalupe. Y por eso usted puede ver ahora muchos que corren hacia el cerro del Tepeyac, porque en su ADN ellos tienen todavía el hecho de que adoran a aquella antigua diosa, pero que ahora no se llama como antes. Entonces, este hecho que sucedió aquí también sucedió en la época de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer era adorada y se le celebra el 25 de diciembre. ¿Qué se celebra el 25 de diciembre? Según el cristianismo, no el adventismo. Según el cristianismo, el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Cristo, ¿sí o no? Se celebra la Navidad. Pero, según el paganismo, el 25 de diciembre lo que se celebra es el nacimiento del sol, el nacimiento de Tamuz. Y por eso usted puede ver que en el arbolito de Navidad se colocan regalos y se colocan esferas y se colocan lucecitas navideñas y se come el pavo. Todo eso tiene una simbología. Es un tema muy difícil, pero es algo que es real. Nosotros estamos imbuidos en un mundo así. Nadie puede decir que no ha pasado, que no haya pecado, porque el hombre, la Biblia dice que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, somos salvos por gracia. Nosotros, si nos dedicamos a ver todas las cosas que el paganismo introdujo en el cristianismo, nos vamos a espantar, hermano. Por eso nosotros nos centramos en aquel que fue crucificado, ¿sí o no? Y en aquel que dio su vida por nosotros. Y que este momento donde Él nació, el momento que nació, debió haber habido un momento en el cual nació, porque Él nació. Ese es el momento que a nosotros nos hace sentir felices, nos hace sentir contentos, nos hace sentir alegres. Y nosotros debemos de ocupar este momento para encauzarlo hacia el Salvador. No para llegar y acabar con una persona que él en su creer tiene ese sentimiento de que hoy celebra el nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Porque Dios ya quiere Él enviar a su Hijo. El tiempo es corto. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un conocimiento de la verdad, pero esa verdad debemos de compartirla, debemos de transmitirla a los demás, de que hubo un tiempo en que nuestro Señor vino a nuestra tierra. Dice, voy a hacer la lectura de esta parte y ya con eso voy a ir terminando. Dice, por aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. El emperador Augusto fue el primer emperador de Roma. Él fue quien le sucedió en el cargo a aquel hombre famoso llamado Julio César. Algunos dicen que Julio César fue emperador, pero Julio César no fue emperador. Él fue un dictador. A él, para llegar a ser emperador, le faltó un título.
Y ese título que le faltó a Julio César, lo obtuvo su hijo adoptivo, llamado César Augusto. César Augusto es el primer emperador de Roma. Ahí fue cuando nació el cuerno pequeño, hermano. El cuerno pequeño representa tanto a la Roma pagana como a la Roma papal. Y el emperador Augusto fue el que venció a Cleopatra y a Marco Antonio en Egipto. Y Cleopatra era griega. Ahí murió el imperio griego. Y ahí nació el cuerno pequeño que dice Daniel. Dice, de uno de estos cuernos salió otro cuerno pequeño. Pues está simbolizado por César Augusto, el primer emperador de Roma, que fue la base del cuerno pequeño, y luego le heredó el lugar a los papas, porque César Augusto fue un César, y le heredaron los Césares su lugar a los papas. La bestia le dio su trono, el dragón le dio su trono a la bestia. El dragón es la Roma imperial y la bestia es la Roma papal. Entonces César Augusto ordenó un censo, y ese censo él ordenó sin saber. Y ese censo fue el que llevó a la madre de nuestro Señor en la carne hacia Belén. Y ahí dice, por esto José salió del pueblo de Nazaret de la región de Galilea y se fue a Belén en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él y que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Los judíos esperaban el nacimiento del Mesías lleno de gloria, pero gloria mundana, lleno de riquezas, de oro, de plata y de mucho dinero, porque el dinero ya existía desde la época de Lidia, de Egipto y Babilonia. El dinero fue inventado en un lugar llamado Lidia. La moneda eran de oro, de plata. Entonces, como el Mesías no vino así, pues no lo querían recibir. Ellos esperaban un Mesías, ni siquiera lo esperaban como iba a venir. Le atribuían la gloria de su segunda venida a la primera, porque en esta segunda venida sí viene en gloria y majestad. Y ellos esperaban a alguien que les diera el trono de Roma. Ellos esperaban a alguien que venciera a los romanos y que ahora ellos fueran los emperadores del mundo. Los judíos esperaban eso. Jesús no venía como conquistador de Roma. Jesús venía como un libertador del pecado. ¿Sí o no, hermano? Entonces, nuestro Señor no vino a instituir la Navidad. Lo que Él vino a instituir es a instituir la base, el fundamento de una iglesia donde Él es la piedra fundamental. Sobre esa piedra edificaron los apóstoles, edificaron los reformadores, y sobre esa piedra está edificada la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, la iglesia adventista es una iglesia profética, es una iglesia pura, es una iglesia santa. Que el pecado nos golpea día con día, tenemos que luchar contra él y vencerlo en el nombre del Señor. Esta iglesia llegará el día en el cual brillará de tal forma que el Señor la va a hacer que brille como brilla el sol al mediodía. No estamos libres de imperfecciones como personas, de errores, pero procuramos la santidad de Dios. Y al seguir a Jesucristo, nosotros es como vamos a alcanzar a entrar al reino de los cielos, así como Él lo hizo. Entonces, hermanos, esta fecha, 24 de diciembre, aunque no es la fecha en la cual nuestro Señor Jesucristo nació, nosotros no pasamos por alto que un día Él vino a la tierra como Salvador del mundo, y que esa es la misión que nosotros como iglesia tenemos como personas,
de ir a hablarle a los demás de que nuestro Señor vino y nació como nosotros, fue tentado como nosotros, sufrió calor, sufrió hambre, sufrió sed. También Él supo qué cosa es el ser despreciado. También Él supo que es no tener dinero. También supo que es no tener dónde recostar su cabeza. Pero Él vino a morir por la familia humana. Él quiere que todos estemos felices, hermanos. Hermanos, seamos revestidos de amor. No seamos más justos. No seamos demasiado justos, dice la Biblia. Hermanos, Dios los bendiga en este día del Señor. Que su entrar y su salir sea bendecido por su presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén.